Bienvenidos al segundo acto del ciclo propio, el intelectual y su memoria, que organiza el Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de este congreso. Por eso mis primeras palabras van dirigidas nuevamente a sus organizadoras, que nos acompañan en la mesa, Azucena González Blanco y Erika Martínez. Gracias a las dos por habernos brindado la oportunidad de hacer partícipes a todos los miembros de nuestra facultad, de la Universidad y de la Ciudad de Granada, del derroche magistral de dos intelectuales sobresalientes como Toni Negri ayer y Jacques Rancière, que hemos ganado para nuestra memoria y que hemos tenido gracias a vosotras. Porque, como decía Borges, solo se pierde lo que no se ha tenido. Vaya con ello también el agradecimiento a Judith Rebel, otra intelectual inconmensurable, y qué difícil es decir en la actualidad esta palabra, ¿no? Intelectual, sin que se te caigan los palos de sombrajo, con la que vamos a dialogar y a la que entrevistaremos hoy junto con Rancière. Gracias a todos por tanta generosidad. Para el decanato de esta facultad, que digo acabe, es un honor y un privilegio. Y lo digo rumiando cada uno de estos significados, sin asomo de retórica. No me voy a extender mucho en la presentación. Conocéis de sobra a todos los integrantes de la mesa y urge que empiece esta entrevista cuando voce cuanto antes. Simplemente quisiera volver a llamar la atención sobre el valor que cobra este ciclo propio de la Facultad de Filosofía y Letras de la contemporaneidad, a tenor de la forma que lo define, el diálogo, la entrevista. Práctica prevalente en los medios de comunicación, como sabéis, desde el siglo XIX, ligada al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito de lo público como medio de construcción del espacio geográfico, y que suscita un interés inusitado en la actualidad para el público académico y la crítica cultural. Tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Qué líneas interpretativas traza este formato en la valoración del estatuto de los interesados, más allá de una lectura de su obra teórica al socaire de la autoconstrucción que lleva a cabo el intelectual de su imagen pública como personaje mediático que también es? Se me ocurre que habríamos de atender ahora no solo el contenido de la respuesta de Jacques Rancière y de Judith Rebel a las preguntas de Erika y de Azucena, sino en cómo lo hacen, en cuáles son las estrategias narrativas, el relato, que despliegan para autorrepresentarse o autolegitimarse a través de su pensamiento crítico. Porque yo creo que la entrevista hace inteligibles relaciones que no existen en otro lugar, causalidades, hallazgos e interpretaciones que enriquecen de otra manera el fundamento de sus prácticas críticas y las posiciones que tienen como autores los entrevistados. Toda legitimación presupone un ataque probable, una enunciación que responde en consecuencia de un bien en disputa, como decía Bandit. Entonces reparemos también en lo que se está disputando, ahora se va a disputar en el campo cultural y de qué forma se está haciendo. En las entrevistas, los entrevistados afirman tanto su yo como su otro, actualizando no solo la lectura de su discurso teórico, es decir, cómo quieren ser leídos, sino su identidad, proyectándola hacia el futuro. Un futuro en el que estoy segura de que se seguirá leyendo con fricción las obras extrañadas de Rancière y de Rebel. Al cabo, como reza la célebre cita de Harley en El Mensajero, el pasado es un país extranjero. Siempre, y yo añadiría, cuya lengua se aprende a hablar, solo la inteligencia de cada presente. Y sin más dilaciones, toma la palabra a continuación las entrevistadoras de esta tarde, Azucena González Blanco y Erika Martínez. Muchísimas gracias a Diego por la preciosa presentación y a la facultad por la oportunidad de incluir este intelectual y su memoria dentro de nuestro congreso. Yo voy a empezar haciendo una brevísima introducción a la obra de Jacques Rancière. Voy a ser muy breve porque llevamos 4 días trabajando sobre su obra y porque el primer día, en la conferencia de inauguración, la doctora Azucena González Blanco ya hizo un panorama bastante más minucioso sobre él. Lo hago para las personas que quizás no hayan asistido durante estos días al congreso. Jacques Rancière es sin duda uno de los filósofos contemporáneos franceses más importantes de nuestros días. A mediados de los años 60 participó junto con Louis Althusser, Etienne Balibar y Pierre Marcheret en la redacción de la emblemática obra El Capital.
Pronto, sin embargo, comenzó a desarrollar una filosofía política independiente, de una enorme singularidad, trabajando, entre otros, sobre los conceptos de igualdad, emancipación, democracia y distribución de lo sensible. Distribución de lo sensible alude en la obra de Rancière a cómo nuestras funciones y la forma en que participamos en la sociedad están determinados por el establecimiento de posibles modos de percepción. Así, la distribución de lo sensible establecería las divisiones entre lo visible y lo invisible, lo decible y lo indecible, lo audible y lo inaudible, determinando lo que puede ser pensado, dicho o hecho. El orden social actual es concebido en consecuencia como un orden antipolítico y antidemocrático que intenta mantener el patrón existente de inclusiones y exclusiones. Política sería, a la luz de sus planteamientos, una lucha entre el orden social establecido y la parte excluida de dicho orden social. Desde principios de los años 90, la obra de Rancière se ha centrado cada vez más en la estética. Ha escrito una serie de obras sobre el cine, el arte y la literatura en las que se subraya la dimensión política de la estética, y también una serie de obras de teoría política donde argumenta que la dimensión estética es inherente a la política. Y como os comentaba, Azucena González Blanco hizo un panorama minucioso, pero me gustaría destacar algunos de sus trabajos sobre el mundo obrero, la emancipación y la política, como La noche de los proletarios, El maestro ignorante o El odio a la democracia, así como sobre estética, literatura y política, como El malestar de la estética, Aesthesis, La palabra muda o Políticas de la literatura. Doy paso a Azucena, que va a hacer un panorama también muy breve sobre Judith Rebel. Hola, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de mi amiga Erika, mi compañera de trabajo y de fatiga. Estamos ya acabando y desde luego ahora ya estamos disfrutando de los resultados, y qué mejor que acabar con un diálogo, debate, y vamos a intentar que haya también un espacio también para debatir en algunas cuestiones. Y voy a pasar a presentar a Judith Rebel, que igual que, como decía Erika, cuando hizo la presentación de Rancière, ya hicimos una presentación que lo hizo Óscar Barroso, muy pormenorizada, pero voy a destacar algunos aspectos de su obra también, pensando en los que nos dices pasado miércoles. Es un placer para mí presentar otra vez a Judith Rebel, filósofa, italianista y traductora. Judith Rebel es miembro del Consejo Científico de INED y miembro del Consejo Doctoral de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Es asimismo miembro de la Dirección Científica del Centro Michel Foucault desde 2009. Tras varios años en Italia, ha sido profesora en la Universidad París I entre 2006 y 2014 y miembro del Laboratorio de Filosofía Contemporánea. Desde este año es catedrática de Filosofía Contemporánea en la Universidad París X y es miembro del Laboratorio Sociacol. Es una de las especialistas más destacadas en la obra de Michel Foucault, como pudimos comprobar este miércoles, particularmente en torno a las relaciones entre filosofía del lenguaje y literatura, que ella propone en una línea continua, discontinua, dentro de la obra de Foucault como resistencia al orden racional. Y he de decir que esa línea de trabajo es, para mí, particularmente atractiva y dentro de la que yo me inserto también. Por eso es mi admiración también por sus trabajos. En los últimos años, desde una perspectiva plural que aúna el pensamiento político, la historiografía y la estética, en sus trabajos ha analizado cómo ciertas prácticas de la filosofía han intentado problematizar a la vez su propia situación histórica y la posibilidad de intervenir en el presente. Es aquí donde encontramos sus trabajos sobre la noción de lo común, las nuevas formas de subjetividad política o sus análisis sobre biopolítica. No voy a hacer un recorrido por todas sus obras porque, como decía, precisamente el miércoles ya pudimos escuchar una estupenda presentación que hizo el profesor Óscar Barroso. Pero me gustaría destacar la importancia para los estudiosos de las relaciones entre literatura y filosofía de la obra de Michel Foucault, la edición recientemente aparecida el año pasado de La Grande Étrangère à propos de la littérature, en la que se ha recogido algunos textos inéditos de la obra del autor. Y voy a destacar el último título de reciente aparición, Un malentendido filosófico, Foucault, Derrida y el asunto de Descartes. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por aceptar también participar en el intelecto.
la memoria. Voy a pasar, vamos a estructurar el debate en torno a unas cuestiones que ellos irán respondiendo y daremos también un espacio también al final para un debate, el debate que se pueda ir suscitando. Jacques Rancière ha afirmado que el pensamiento crítico no es la actividad que juzga si las ideas, obras de arte o movimientos sociales son buenos o no. Por su parte, Judith Bebel defendía en una entrevista que el filósofo no debe hablar en lugar de los otros, que no es el que dice las verdades en lugar de los otros. Pero en un momento histórico como el nuestro, en nuestro presente, ya lo hemos estado hablando estos días, precario y difícil, ¿cuál consideran ustedes que es el papel político del intelectual? Bueno, como introducción, este coloquio, este diálogo con Jacques Rancière, parece que, bueno, por razones imprevistas personales no he podido participar plenamente todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, ha sido absolutamente en contra de mi voluntad y espero resarcirme un poco en cuanto pueda. Bueno, Azucena y Erika plantean esta pregunta de forma absolutamente provocadora porque saben muy bien lo que voy a decir. Saben perfectamente que no pienso que exista el intelectual. Para mí es una categoría absolutamente reaccionaria, así que no voy a dedicarme a saber qué es lo que tiene que hacer el intelectual, qué es lo que tiene que hacer este grupo social denominado intelectuales. Así que, bueno, en diferentes intervenciones, a veces en la televisión o en los periódicos, estas personas dicen lo que debe hacer la gente, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etcétera. Bueno, de todos modos tendría varias formas de responder a la pregunta. En primer lugar, podría decir que efectivamente el trabajo que he podido llevar a cabo como investigador, como docente y como escritor, para mí ha sido siempre un trabajo cercano, más bien que buscaba eliminar esta categoría de intelectualidad como una categoría que pertenecía solo o como una característica que pertenecía solo a un cierto número de individuos. Ese ha sido mi objetivo en gran parte de mi trabajo. Muchas de mis obras han abordado esta pregunta de qué es un mundo común, qué es un mundo común construido, ¿no? Y he buscado deliberar sobre eso. También, a veces la gente que supuestamente conoce la teoría se entiende que hay que enseñarles un poco cómo comprender determinadas cosas, cómo intervenir en el mundo de manera correcta, etcétera. Y cuando observo esto me doy cuenta rápidamente que las cosas no van así, que no funciona así en realidad y que realmente si existen posibilidades subversivas que existen en un mundo determinado, estas posibilidades no eran en absoluto dependientes de la ciencia que unos sabios podrían transmitir a otros ignorantes, estableciendo esta diferencia, porque todos tienen capacidad de pensar y actuar. Así, la idea de una capacidad compartida por todos se encontraba en el fundamento de todo lo que, bueno, funcionaba en el ámbito o en el orden establecido. Esta forma de crear un mundo común o de construir un mundo común sería decir que hay un mundo dividido, que hay caminos determinados que requieren competencias determinadas. Hay gente, por ejemplo, que está aquí para organizar, otra gente que está aquí para escuchar, otra gente que está aquí para enseñar, hay gente que está aquí para que le enseñen, etcétera. Y en el fondo podríamos decir que todo mi trabajo teórico ha consistido justamente en pensar que es un mundo común en base a esta hipótesis o a la hipótesis de una capacidad compartida por todos. Esto ha sido fundamental. Así que, bueno, se puede decir que el núcleo original es el trabajo que hice sobre la población obrera
y que me hizo un poco cambiar el pensamiento cuando se habla de un investigador, la cultura. Se piensa en una persona que trabaja con objetos. Está el pensador y su objeto, el objeto que analiza. Y yo empecé a plantearme, bueno, hay gente que piensa, hay gente que habla, hay gente que crea, y así, bueno, hay que intentar convertir las cosas en pensables o en transmitibles a través de la escritura, estos objetos de la ciencia, estos objetos de la investigación, así como, bueno, supuestamente los sabios son los que hacen inteligible para los ignorantes lo que supuestamente tienen que enseñarles. Así que, bueno, se trata de pensar, ya se trate de pensar la emancipación obrera o la política o la democracia, sea cual sea nuestro tema de análisis, la literatura, el arte, etcétera. En cualquier caso, siempre he intentado construir algo similar a la inteligibilidad de un mundo en base a una hipótesis de igualdad. Es decir, ¿de qué manera estas políticas? Bueno, para mí hay dos niveles y por eso hablamos de las tareas políticas no del intelectual, sino directamente del investigador. Para mí hay algo que distinguir, y es que por un lado está el trabajo que hacemos como investigadores solitarios, y a través del que precisamente estamos intentando construir un cierto tipo de mundo común, porque para mí la política no es el arte de gobernar a la gente ni de tomar el poder, sino que la política consiste en primer lugar en una forma de configurar un mundo común. Digamos que la política es en primer lugar una forma de construir un cierto tipo de relaciones entre lo que es, lo que vemos, lo que percibimos, lo que decimos, lo que podemos hacer. ¿Quién puede decir algo? ¿Quién puede hacer algo? Así que hay un primer trabajo a nivel teórico en el que, bueno, uno se plantea, ¿va a ser esto políticamente útil? Pues no lo sé. Durante muchos años he trabajado con los archivos de los obreros y me pregunto, ¿es que tiene una utilidad política? Pues no sé. Dedicarle tantos años a abordar este tema de la transformación del arte moderno, no sé, no lo sabemos. Eso no se sabe. Lo único que sé es que estoy buscando algo. Estoy pensando este mundo en base a una hipótesis de igualdad, que es lo que me gustaría, porque cada uno investiga a su manera y buscamos a la vez una forma de situarnos respecto a nuestro propio trabajo también. Eso por un lado. Y por otro lado hay un segundo nivel, que es el de las intervenciones públicas del intelectual, que sería alguien que hace intervenciones públicas. Yo he hecho algunas, no muchas, pero bueno, en este caso estamos pensando, bueno, habría que preguntarse qué son para nosotros cuestiones políticas o temas políticos o problemas políticos. Para mí es un poco volver al mismo tema. Es decir, en el fondo, la política es, en primer lugar, una forma de describir un mundo en el que hay gente en común, hay problemas en común, hay objetos o gente capaz o incapaz de discutir sobre estos objetos, de tratar estos problemas, etcétera. Así que siempre es respecto a ese punto que me planteo el papel. Actualmente es común pensar en los temas relacionados con la inmigración, con los extranjeros, etcétera, con toda nuestra manera de describir el mundo contemporáneo, nuestra manera de pensar Europa también. Así que bueno, si hablo sobre esos temas es para intentar redescribir, más bien, intento ahí elaborar una redescripción, un trabajo de recuperación del disenso también. Como sabéis perfectamente, vivimos en una especie de dictadura del consenso, y el consenso no es solamente no es solamente algo democrático en el sentido de que todos los políticos, sean del partido que sea, hacen lo mismo, sino que el consenso también es una especie de descripción dominante del mundo en el que vivimos. Vivimos en una situación en la que efectivamente se puede decir que hay descripciones muy monopolistas.
Sabemos que existe algo denominado economía mundial. Sabemos que existe un discurso que nos ha hablado de una crisis y que esta crisis implica que determinadas personas paguen las deudas y que hay una necesidad objetiva que nos exige, como sabéis bien, destruir todos los servicios sociales, todos los logros sociales, etcétera. Y luego está otro discurso que nos dice que estamos siendo castigados porque hemos sido muy avariciosos, porque no hemos trabajado lo suficiente. Bueno, hay toda una serie de descripciones, o más bien vivimos en un régimen en el que esta descripción dominante nos está pidiendo o nos está llevando a intervenir respecto a estas descripciones dominantes para crear un cierto disenso, porque hay que decir que no hay necesidad de describir la situación tal y como se describen ahora mismo por parte de los medios de comunicación dominantes o las instituciones dominantes. Para mí, estas intervenciones no es que tengan un objetivo específico. Por ejemplo, se puede hacer una tribuna para intentar que liberen a alguien o para intentar ponerle fin a un trato injusto contra determinada persona, etcétera. Son este tipo de intervenciones, o a veces intentamos que se reconozcan los derechos de poblaciones oprimidas, pero bueno, la idea siempre es, en cierto modo, ejercer esta libertad de percibir y de pensar de otra manera, en primer lugar, respecto a lo que nos ofrece el mundo de la política. Así que, bueno, como intelectuales, entre comillas, tampoco estamos aquí para decir a nadie lo que tiene que hacer en la política. Cuando intento hacer intervenciones, mi objetivo suele ser rebatir un poco la situación actual, ejercer una presión, proponer una manera distinta de pensar también y plantear la pregunta sobre esta base y decir, bueno, ¿qué queremos? Porque estamos muy acostumbrados, cuando hay una descripción dominante, a que exista una descripción alternativa, y la pregunta suele ser ¿qué hacemos para cambiar la situación, ¿no? ¿Qué hacemos para crear la revolución del proletariado o cualquier otra revolución? En el fondo, pensamos en el intelectual como aquel que hace un análisis y que nos va a decir lo que hay que hacer. Por el contrario, yo pienso, o por lo menos yo no tengo tareas de este tipo, sino que creo que no estamos obligados a percibir esto o aquello. Es decir, no creo que tengamos que ir nombrando o dando nombres a los fenómenos o a las categorías. Cuando hay un discurso dominante, para enfrentarnos a él, lo que decimos es que hay muchas maneras de percibir, hay diferentes formas de entender y comprender. En la actualidad, quizás en esta situación de incertidumbre, lo primero que sería importante hoy es decir a la gente lo primero, bueno, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Porque establecemos muchos discursos de denuncia, 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 pero ya sabemos todos que el sistema en el que vivimos no funciona. Sabemos que es un sistema perverso, criminal, etcétera. Entonces, creo que la pregunta que hay que plantear es un poco redescribir el funcionamiento de este mundo y preguntar qué queremos, qué se quiere, qué queremos exactamente. Es lo que yo intento siempre decir, y son temas que tratamos desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Y mucha gente se pregunta por qué los intelectuales no se rebelan de una manera mucho más radical, pero yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es transponer esta pregunta y decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuál sería el mundo deseable respecto al mundo en el que estamos ahora? ¿Cuál es el otro mundo que preferiríamos tener? Me parece que esta es simplemente, que es realmente la clave, porque también esto hace cambiar esta pasividad dominante también que existe. Toda descripción es una descripción de un estado de opresión que al mismo tiempo implica también una pregunta inherente, y es ¿qué podemos construir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos eliminar este estado de opresión? Bueno, más o menos esta sería la manera en que yo definiría un poco cuál es el trabajo político del intelectual.
bueno, muy difícil intervenir después de Jacques Rancière. Bueno, todos tenemos libros preferidos y todos tenemos libros que nos acompañan. Y yo tengo 2 libros de Jacques Rancière, de hecho los 2 primeros suyos que leí, que me acompañan y que para mí son absolutamente preciosos, justamente porque son los libros que me enseñaron que la intelectualidad no pertenece a una cierta categoría, sino que circula. Y aprendí también que el saber, la relación con la escritura, con la lectura, se encuentra a veces en lugares inesperados y que esto es lo interesante. Estos 2 libros, aunque toda su obra es muy rica, son 2 obras que me encantan, y es La noche de los proletarios y El maestro ignorante. Creo que son 2 textos muy diferentes entre ellos y me parece que nos permiten leer esta idea tan fundamental y que él ha comentado ya al principio de su intervención, y es que la intelectualidad no le pertenece a nadie en realidad. Y este es el problema. Y voy a añadir otros 2 puntos. El segundo punto es que mi generación, que no es exactamente la misma que la de Jacques, y me parece que el tema generacional aquí es importante porque hemos aprendido mucho de la generación anterior. La mía es la del 66, yo no viví el año 68, pero he aprendido de mucha gente que estuvo en aquella época. Así que, bueno, luego vamos a hablar sobre el tema del 68 y creo que esta generación se benefició de una crítica muy dura y también muy necesaria, y pienso concretamente en Foucault y en Deleuze, la crítica del intelectual universal. Y esta crítica del intelectual universal es, por ejemplo, el tipo de intelectual de Jean-Paul Sartre, que tenía esta función que Jacques Rancière ha comentado de manera muy justa para criticarla, y es esta función de aportar luz, digamos, de el que va a aclarar las conciencias o el que se va a erigir en portavoz de aquellos oprimidos para hacer que estos reflexionen sobre su propia condición, etcétera, etcétera. Y en lugar del intelectual universal, que es el que hablaba por los otros y el que le decía a los otros lo que tenían que hacer, estaba el oprimido. Él les prestaba su voz, pero también los convertía en objetos de su propio discurso. Y frente a este tipo de intelectual, voy a citar a Deleuze y a Foucault porque hay un diálogo muy famoso, muy conocido de principios de los años 70 entre ellos, titulado ¿Qué es un intelectual? Pero hay también otros diálogos y otras reflexiones, por ejemplo la de el propio Jacques, que nos hablan de críticas de este tipo. Pues esta reflexión intentó reemplazar la categoría de intelectual universal con otra forma de practicar el pensamiento. Acabamos de ver muy concretamente lo que decía Jacques, que sería su definición, y para mí, a pesar de todo, sigue existiendo un problema, y es que en la situación actual, o por lo menos en la mía, en la situación de universitaria, occidental, blanca, parisina, docente, no es una situación neutra, pero bueno, para mí sería muy difícil ignorar que esta posición de saber, que es la que yo tengo, que está relacionada con mi medio social, con mi formación, con mi manera de tomar la palabra. Yo estoy en el micro, vosotros en la sala, etcétera. Esta no es una posición neutra, no lo es. Entonces yo no puedo considerarlo. Así, pienso que en esta reflexión yo leo mucho Foucault, no porque Foucault diga mejor las cosas o porque tenga la verdad, sino porque él nos da instrumentos para pensar, por eso lo leo. Y hay un punto que para mí es absolutamente valioso, y es que el saber nunca es neutro y que el saber es siempre reversible. Es decir, el saber circula fuera de la configuración social de poseedores del saber, y esto es lo que dice Jacques también. Hay saber, escritura, toma de palabra, reflexión en todos lados. Y esto es lo primero que yo aprendí. Y al mismo tiempo el saber es un instrumento de poder. El saber es reversible. Y ahí está un poco el reto. Se puede
dar la vuelta a la relación de saber, a la relación de lucha, a la relación de intelectualidad, etcétera. Pero nunca se puede negar que el saber es también un instrumento de poder y que el saber es un arma también, y enseñar también es un arma y es otro tipo de relación también diferente. Así que, bueno, para mí interrogarse o cuestionar esta función del intelectual, que evidentemente no existe y que cuando exista hay que criticarla, esta postura del intelectual, pues este cuestionamiento es también un cuestionamiento de la reversibilidad. Foucault lo que decía aquí es que no fijamos que no somos profesores en el Collège de France. No vamos a fingir que tenemos un papel que no es el nuestro. Estamos en una posición que es la que es una posición de poder, la del docente, la de aquel que enseña. Lo importante es reconocer esta situación y utilizarla como un instrumento para las luchas o para las tomas de palabra o para las construcciones de identidad. Y es cierto que cuando Foucault empieza a trabajar con el grupo que aborda el tema de las prisiones, él pone a disposición su acceso a las tribunas, a la televisión, no mucho en aquella época, pero bueno, a la radio pública y a los medios. Él utiliza esta posibilidad de acceso que tiene y es la que tenemos nosotros cuando podemos participar en acontecimientos, etcétera, y él lo pone a disposición de aquellos que no pueden acceder a esos espacios. Y eso él lo llama, o lo dice de manera muy fácil, es cuando ponemos a disposición nuestro propio saber y nuestra posición, que es a pesar de todo una posición de poder, cuando lo ponemos a disposición de otros y cuando trabajamos con ellos, luchamos con ellos, y eso se llama el intelectual específico. Y el intelectual específico no es alguien que habla por los otros, sino que es alguien que trabaja, practica y actúa con los otros y que pone a disposición su propia situación para los otros, para el bien de los otros. Es decir, es una relación de cambio más bien. Es difícil mantener esta posición, pero para mí es la línea en la que intento difícilmente situarme. Y una tercera cosa que quería decir, tal como Azucena ha hecho la pregunta, aparece la palabra crítica o postura crítica, me parece que has dicho, y esto tiene que ver con la historia filosófica y en la redefinición de la cuestión crítica. Para hoy hay elementos que podríamos intentar definir. Para mí hay al menos 3. No es limitativo, tampoco es exhaustivo, pero bueno, estos 3 puntos son 3, no 2 ni 1. El primero, el más evidente, es probablemente el aspecto de la deconstrucción. No sé si os suena mucho a Derrida, podemos llamarlo de otra forma, la destitución quizás de aquello que es, luego es la denuncia de lo insoportable, de la injusticia, de la igualdad, de la desigualdad, todo aquello que existe hoy y que no debería existir como existe. Esto es la definición de crítica. Y hay una segunda dimensión, que es la dimensión que se suele olvidar a menudo porque la primera es compleja y ahí es donde se invierte más fuerza, pero existe una segunda dimensión también en la que la destitución es solamente un trabajo de lo negativo, y si nos paramos en una definición negativa o privativa de la política, entonces no llegamos muy lejos. Esta segunda dimensión es una dimensión de institución y no de anti-institucionalización, sino de producción, de creación, de institucionalidad, si queréis, lo podemos llamar así. Es un gesto constituyente que nos hace ir hacia la crítica y hacia la construcción, destruir y construir.
construir porque se destruye, pero también destruir para construir, si no, no funciona. Y esta dimensión de la Constitución, alguna gente habla de poder constituyente, es algo que para mí está estrechamente relacionado, no necesariamente con un segundo tiempo, no es una articulación cronológica ni lógica, no es que haya un primer momento y segundo momento, sino que son dos caras del mismo gesto, que se pueden dar simultáneamente y que vamos a denominar crítica. Y después existe un tercer aspecto que para mí es el más apasionante, es el que, al que llegué en los últimos años, y es una idea. Es la idea de que esta tentativa de constitución, de invención o de creación, que debe necesariamente trabajarse en el interior de la crítica como una destitución y que tiene que calificar la crítica como destitución necesariamente también de forma positiva y afirmativa, es una idea o es un aspecto que pasa por algo relacionado con la experimentación. Y aquí el término experimentación es un término que me interesa mucho porque la experimentación ha formado parte de la reflexión política y filosófica y se ha expulsado de la política y de la filosofía. Se ha rechazado la idea de la experimentación porque se ha considerado que pertenecía a las ciencias. La experimentación se considera que es una verificación específica de las hipótesis científicas de una construcción teórica o de un sistema, es lo que ocurre en física, biología, etcétera, etcétera. Pero, por el contrario, desde el punto de vista de la política, así como con la filosofía, se ha considerado que era un terreno muy arriesgado, porque es un terreno en el que las leyes no valen. Es decir, se toma un riesgo demasiado elevado para la filosofía y para la política. Y, en mi opinión, al contrario, en la actualidad, si tenemos en cuenta la dimensión crítica del pensamiento político o filosófico, creo que hay necesariamente que reintroducir este terreno de experimentación. La filosofía de la experimentación nos abre el terreno de juego y aquí se convierte en algo también lúdico, en algo dinámico. Y la experimentación como dimensión política es también la apertura de un espacio y de un tiempo en el que se trata de crear y de inventar formas nuevas. Esta mañana hemos visitado la Alhambra y al escuchar al guía también, tuve la impresión de que teníamos una representación concreta en la piedra de una experimentación de formas. Y esta experimentación de las formas no se puede separar nunca de la experimentación de unas culturas superpuestas, entrelazadas. Es una representación física que nos habla también de una relación entre espacios, de constitución, etcétera. Así que no seamos inocentes, no digamos es bonito, está bien, está mal. No vamos a decir que todo es magnífico y que todo es genial alrededor de la constitución de este poder, digamos. Pero es cierto que a través de la invención, a través del riesgo, es como se llega a algo. Pues bien, crítica, destitución, constitución, experimentación, todo esto nos habla de una nueva postura crítica. Y como sabéis, la crítica viene del verbo griego krinein, y que krinei o crisis, el sustantivo que se deriva al principio, antes de tener este sentido filosófico, designaba algo muy concreto, es decir, el momento de una enfermedad en el que el paciente enfermo puede o bien curarse o bien enfermar definitivamente y estar enfermo hasta morir. Es decir, es un punto de bifurcación, es una separación. Así que creo que estamos precisamente, o que la crítica es precisamente este momento en el que se pasa del momento de indecisión y se pasa hacia la positividad y hacia la vida como existencia, hacia la afirmación de la existencia social y política. Al principio de su intervención, Judith Lebel ha entrado de filón en la problemática del 68 y me gustaría retomarla. No hace tantos años que se ha celebrado
el 40 aniversario del Mayo francés, que en cierta medida parece haber estado marcado por una voluntad de liquidación de su herencia, partiendo de dos experiencias generacionales muy diferentes, como son la de Judith Prévert y la de Jacques Rancière, que me imagino que implicarán posturas muy diferentes respecto al tema. Me gustaría preguntarle cuál creen que ha sido el legado del Mayo francés y en qué medida llevó a cabo un desplazamiento del militantismo y articuló, si lo hizo, una nueva gramática política. Bueno, yo voy a ser más rápida quizás en mi respuesta porque yo no viví mayo del 68, lo viví un poco a través de mis padres, pero no lo viví directamente. También aquí hay varias cosas que me gustaría comentar. Mayo del 68 no fue solamente un fenómeno francés, no es solamente, o el 68 no es solamente un fenómeno francés. En el caso de Francia sería marzo, abril, mayo en Francia y concretamente en París, pero no exclusivamente, porque fuera también y en fueras que son muy diferentes, en Alemania, por ejemplo, el 68 ha sido muy diferente, en Italia también, incluso en España, son años muy diferentes y lo sabéis mejor que yo, etcétera, etcétera, en la mayoría de países, incluso en los Estados Unidos. Así que bueno, simplemente señalar que el 68 empieza mucho antes, señalar también que es un movimiento mundial y que se trata de la historia y que es la historia de estos movimientos lo que nos podrá ayudar a construir una especie de cuadro general interesante que nos ayude a comprenderlo. En segundo lugar, en el movimiento muy generalizado de reacción que tú nos has recordado ahora, Erika, y que en Francia fue muy importante, quizás más importante que en otros lugares. Desde hace más de 15 años tenemos una ola de pensamiento muy importante que no es solamente anti-mayo de 68, sino que también lo banaliza y estamos asistiendo a algo muy específico y es la culturalización del 68, una reducción del 68, no solamente el francés, sino el 68 general, en toda su diversidad y en toda su riqueza. Y quiero insistir, ahí hay una diferencia. Y asistimos a una especie de desfase o de desplazamiento voluntario y artificial del revisionismo histórico, porque lo dicen los propios historiadores, se está borrando esta dimensión política y social del 68 y se está dejando una consideración única del 68 como una revolución cultural, revolución sexual también, etcétera. Es cierto que el 68 fue eso también, pero no fue eso solamente, porque si no, no hemos entendido nada, me parece. Creo que para mi generación y aún más para la generación posterior, la vuestra, la de la mayoría de vosotros, creo que hay una necesidad de volver, de retomar, y es raro decirlo, pero bueno, es eso. Creo que hay que buscar en los archivos, hay que ir a leer, hay que ir a consultar, hay que ir a escuchar, hay que circular un poquito en la documentación, en el material disponible sobre el 68 para entenderlo como un acontecimiento en todo su marco histórico. Y en tercer lugar, y ya termino sobre este tema, hace un momento he hablado de la experimentación y para mí el 68, visto desde fuera, evidentemente, porque no participé. Para mí, el 68 es una experimentación que además implica nuevas formas de relacionarse con uno mismo, con los otros, nuevas formas de conflicto, nuevas formas de expresión artística, de imaginación, de deseo, de análisis político. Todo esto forma parte del 68. Relaciones con el cuerpo nuevas, relaciones con la libertad nuevas. La lista es infinita y todo esto viene como resultado de la experimentación. Es cierto que, como ocurre a menudo en la historia, existe una generalización de la reacción a partir de un momento de llegada o de irrupción de la novedad. Pero esta llegada de la novedad me parece que
permanece al menos por una cosa, y es que esto no es lo que nos cuentan en el periodo nuestro, ahora mismo, en la crisis, etcétera. Ahora tenemos discursos absolutamente delirantes que nos hablan de una sociedad de consumo que habría, de manera condicional, que habría provocado la crisis, etcétera, porque es una generación hedonista y consumidora del 68. Es terrible decir eso, me parece terrible, porque aquellos que dicen eso son precisamente los que le dan el dinero al banco y los que han provocado la crisis, están invirtiendo los roles. Así que no, el 68 no es este hedonismo ni este consumismo. El 68 es aprender a tomar la palabra, a manifestarse, a expresarse. Me parece que esta es una de las manifestaciones más centrales. Así, ¿cómo se conciliaría esta experiencia de la toma de la palabra o de las tomas de la palabra múltiples de 68 y el hecho de que en la actualidad esto haya un poco decaído y estemos en la situación actual nada satisfactoria, podríamos decir? Bueno, voy a leer una frase aquí que para mí es importante, es una frase de Michel de Certeau. Michel de Certeau en septiembre del 68 escribió un texto largo, es un libro. Hacía 3 meses que habían terminado los acontecimientos de mayo, así que en septiembre prácticamente todo había terminado ya. El 68 en Francia pues se vino abajo rápido. Y este es uno de los primeros textos que reflexionan con algunos meses de distancia sobre los acontecimientos, y él dice lo siguiente: tenemos que volver a esta cosa que ha ocurrido y comprender aquello que lo imprevisible nos ha enseñado sobre nosotros mismos, es decir, aquello que desde entonces nos hemos convertido, aquello en que nos hemos convertido desde entonces. Creo que esta frase es magnífica porque el 68 fue el fruto de todo aquello que había ocurrido antes y al mismo tiempo es un evento que desbordó de manera extraordinaria su propia historia. Era muy excedentario, muy exagerado respecto a su propia historia. Y en esta dimensión de excedencia o excedente hay un carácter también irreversible en el 68, y esto es lo que aquellos que hoy tienen un discurso anti o que banaliza el 68 es lo que no comprenden, justamente, que aquel momento fue irreversible, porque el 68 nos enseñó algo de nosotros mismos y algo que hemos aprendido todos, vosotros también. Hemos aprendido que tomar la palabra no consiste solo en asumir una posición, sino que consiste en construirse a sí mismo. Y esta construcción desborda, sobrepasa siempre cualquier operación de policía o cualquier operación policial. Y así ya hago la transición a Jacques. Bueno, me voy a centrar por mi parte en la secuencia francesa de mayo del 68, porque bueno, la cuestión de la herencia es bastante clara. Es decir, ¿cómo pensamos que fue mayo del 68 o el 68? Pues el 68 fue muy interesante desde el punto de vista de lo que hoy conocemos en estos países como la democracia real ahora. Y yo diría precisamente que ahí se hablaba de la democracia como un acontecimiento. Creo que esto es lo importante del 68. Por un lado, el carácter imprevisible y el carácter absolutamente necesario también. Es decir, algo que se había creado por sí mismo, algo que partía de prácticamente nada y que empezó un poco a analizar y a crecer y a desbordar para al final poner en cuestión todas
todo aquello que estaba consolidado. Y esto es muy sorprendente porque no había una movilización preparada ni nada. Y tampoco se pretendía tener una oportunidad, porque 30 años antes en Francia, bueno, hubo una huelga general, etcétera. Y en el 67 el discurso reformista existía también y de pronto, bueno, no ocurría nada, la situación era muy tranquila y de pronto estamos en una facultad, empieza represión. Hay gente que empieza a solidarizarse con aquellos que habían sido objeto de la represión, empieza a crear una comunidad que toma conciencia de lo que está ocurriendo y se genera una especie de dinámica, una especie de juego entre acción común, acción solidaria y a partir de ahí una revelación de toda la estructura o contra toda la estructura jerárquica de la sociedad. Y aquello era importante porque era una especie de división muy completa. Es decir, un movimiento que iba atravesando todas las jerarquías, todas las posiciones, todo aquello consolidado. Había gente que era tradicionalmente de izquierda, pero se le decía, ¿no queréis que se modifique el orden social? Entonces, creo que esto fue muy importante porque fue una dinámica política autónoma que se fue creando a través de una acción, a través de la transformación de la propia percepción, a través de un pensamiento nuevo del mundo y de la propia acción. Y sí, efectivamente, hubo un papel importante de la ocupación. En mayo del 68 hubo el momento de ocupación de la Sorbona, que bueno, retomaba estas tradiciones de la ocupación de las fábricas en el siglo XVII también en Francia, y era una palabra fuerte, la ocupación de la Sorbona, la ocupación de otros lugares también. Y esto no habla solamente de ejercer un poder en un lugar, sino que se trata de utilizar este lugar como un espacio de negociación también. Así que se crea esta especie de espacio común. Un espacio común en el que se experimenta precisamente, se experimenta una capacidad de pensar contra, que quizás no sabíamos ni siquiera que teníamos esta capacidad. Así que, bueno, esta ocupación del lugar se convierte también en una especie de constitución de un pueblo específico, creación de un pueblo específico, generación de un poder específico y de un orden social jerárquico también. Porque lo que era muy llamativo en el 68 es que en 15 días, en 3 semanas, de pronto ya ninguna autoridad era legítima en tan poco tiempo, y además al mismo tiempo había jefes de partidos revolucionarios, de izquierda, jefes de movimientos de lucha social, y todo aquello desapareció. Realmente mandaban las organizaciones que nadie conocía antes, personas que nadie conocía. Hubo realmente una dinámica absolutamente independiente, absolutamente autónoma. Y luego algo importante también en el 68 respecto a su herencia, y es que es lo que podemos llamar la estrategia de exterioridad. Esta estrategia de exterioridad, de secesión, podemos decir. Es decir, que no había reivindicaciones, no había una estrategia de toma de poder, es decir, era una especie de huelga general de todos los mecanismos, porque algo no funciona, era una verdadera crítica global de conjunto. Insisto, dinámica democrática, dinámica de acontecimientos autónoma, ocupación como creación de un colectivo o como trabajo de exterioridad. Y esto sí que lo hemos visto reaparecer un poco en los movimientos recientes. Esto lo hemos visto y también implica ciertos problemas, evidentemente. Ahora lo podemos analizar con cierta distancia porque justamente todo esto ha sido a su vez
un resultado de la tradición, la revolución marxista, etcétera. Y hay una retórica específica, hay una visión del mundo, a pesar de todo, digamos, en el que, bueno, el poder sigue funcionando, nadie en aquel momento pensó en ocupar el puesto de ministro, por ejemplo, ni en ocupar ningún puesto de gobierno, sino que era un proceso que iba en marcha, que hablaba por sí mismo y que se iba produciendo un poco solo. Existía también cierta contradicción entre formas democráticas puras y entre esta especie de movimiento que no tenía un fin determinado, que no llegó a constituirse como un organismo, que no tenía ningún objetivo específico, ningún modelo estratégico, etcétera, sino que, bueno, era un movimiento que iba de manera autónoma. Pero para mí la herencia de pensamiento es un poco lo que podríamos denominar democracia, entendida de manera general. Sí, en efecto, escuchando las reflexiones sobre el 68, sobre la falta de existencia de la estrategia de toma de poder, es imposible no pensar para nosotros, pienso en el presente. Y bueno, en España, por lo menos, tras los efectos devastadores de la crisis, pienso que pudo verse como la desafección general que producía la democracia, la llamada democracia formal, era interrumpida, aunque sea de forma intermitente, por toda una serie de movimientos insurreccionales espontáneos, como ha sido la plataforma antidesahucio o el 15M. Y bueno, hay que decir que estos movimientos, en cierta medida, ya no es que pusieran en juicio las formas de gobierno, sino también las de participación. Hay un partido como Podemos que tiene representación parlamentaria en Europa y una gran aceptación entre la ciudadanía. Y a pesar de que, obviamente, la representación parlamentaria no es equiparable en ninguna medida a la política y mucho menos a la democracia, ¿cómo podría articularse la realidad de estos movimientos sociales con la de gobierno? Bueno, diciéndolo de manera bastante simple, bueno, no estoy aquí para decir lo que hay que pensar ni de Podemos, ni del 15M, ni de ninguna otra acción política, porque todos los que estáis aquí conocéis el tema mejor que yo. Bueno, así que simplemente voy a intentar abstraer un poco el tema y concentrarme en la relación entre dos cosas fundamentalmente. Por un lado, el movimiento del 15M como tipo de esta forma política democrática que aparentemente o que a pesar de todo está jugando un papel importante hoy, es decir, la forma ocupación, ocupar una calle, constituir un espacio, crear este espacio de circulación, de discusión, de debate, de experimentación política, por un lado. Y por otro lado, constituir un partido para las elecciones europeas. Para mí, aquí, la cuestión clave es la relación entre estos dos temas. Por un lado, lo diré de forma absolutamente abstracta y sin juzgar. Para mí, lo que me molesta es la constitución de los objetivos o del programa de Podemos, porque al ver el programa tenemos la impresión de que es un programa que se ha construido de forma democrática, pero me da la impresión de que es un programa que define objetivos respecto a la agenda. Y la agenda es la agenda de una institución oficial a la que se presenta este partido. Y bueno, no es que yo sea de esos que dicen no, democracia directa, etcétera, no, ese no es el problema. El problema es que en el espacio europeo existe la posibilidad de constituirse en una especie de izquierda a la izquierda de la izquierda, es decir, donde se reúne toda la gente de la izquierda que se sienten más de izquierda todavía. Así que se crea, en Francia también lo tenemos una especie de partido que no tiene ni mucho menos la magnitud de Podemos, pero bueno,
es un pequeño nicho, digamos, dentro de la izquierda que se siente más a la izquierda todavía y que, bueno, participa en pequeña medida. El problema es cómo hacer para no transformar la expresión de un movimiento de renovación democrática en este tipo de partidos, que son aquellos que ocupan el nicho de la izquierda, pero que siguen ahí. La cuestión es que hoy el programa de una organización política nacida de un movimiento como el 15M o como los movimientos que hubo en Grecia o en Turquía o en otros países. Me parece que hay dos formas de concebir o de diseñar un programa. Podemos diseñar un programa efectivamente en función de las agendas de las instituciones que ya existen, es decir, un programa en el que se dice, bueno, vale, nosotros queremos lo contrario justamente que lo que quieren los otros partidos y vamos a defender estas posiciones en la asamblea que ya está prevista, etcétera. O tenemos otro programa, un programa sobre las acciones que vamos a llevar a cabo como organización. Para mí ese es el más importante porque creo que el programa de un movimiento democrático de estos de los que hablamos no se tiene que quedar tanto como un programa para temas a tratar en la asamblea, sino más bien un programa de cosas que se pueden hacer juntos con una agenda propia, con una forma de discurso propia, con una forma de acción más propia, diferente. Esa sería un poco la posición que yo tengo respecto a estos movimientos democráticos que irrumpen en el panorama político de muchos países. ¿Y cuál es el tipo de organización que en el fondo debería resultar de estos movimientos? ¿Qué es un programa de organización? ¿Qué es o qué hace que una organización sea democrática? Bueno, a mí me sorprendió cuando llegó esta especie de exigencia democrática en el sentido en el que todo tiene que ser debatido, todo el mundo tiene que hablar de todo, de cada pregunta, todo el mundo tiene que participar en esta discusión abierta, etcétera. Es una dimensión importante de la democracia, evidentemente, pero para mí esto no puede ser una dimensión que sustituya otra cosa. Es decir, una acción democrática es una acción que va a crear no solamente formas de igualdad entre los miembros de una organización, sino que va a crear también espacios de invención y de experimentación que permiten en todos los lugares sociales que haya una especie de mezcla o de combinación de todos los movimientos que van surgiendo. La pregunta es si se puede realmente crear una especie de plataforma de acción común que sea autónoma, quizás a este sistema de elecciones, una plataforma que vaya absolutamente independiente de las decisiones de los gobiernos y del orden establecido. Esta es la pregunta que me planteo. Por supuesto, repito, de manera muy abstracta y sin ninguna gana de entrar en polémicas sobre el valor de una organización concreta. Sí, estoy muy de acuerdo con Jackie, no voy a añadir gran cosa. Lo que sí me gustaría es recordar que actualmente la crisis es una crisis de representación política y se trata de una crisis histórica porque esta democracia representativa ha funcionado durante un tiempo, pero como sabéis, las formas están fuera de toda discusión y llega un momento en el que estas formas piden un cambio, piden una transformación. Es decir, hay que repensar la democracia y en este momento no se trata solamente de que se está manteniendo con vida una forma que históricamente se ha ido agotando de manera progresiva y que además está generando fenómenos que se conocen muy bien, ocurren en Francia, en Italia, son fenómenos de corrupción. Y me parece que querer mantener a cualquier precio este agotamiento de la democracia representativa, a pesar de que es más que evidente que está agotada, esto nos lleva de manera muy clara a la corrupción de la democracia. Y por corrupción tenemos que entender una serie de fenómenos que van mucho más allá del desvío de fondos o de la compra de votos, etcétera, algo muy importante. Pero
que la corrupción va mucho más allá. La corrupción política, este agotamiento de la democracia representativa, para mí es mucho más amplia, es mucho más vasta. Y me parece que esta situación ahora mismo de incertidumbre, de transición, puede traer cosas nuevas, puede traer cosas muy violentas. Por ejemplo, algunos de nosotros analizamos la crisis actual no como un epifenómeno ni como una especie de corrupción de un buen capitalismo que de un día para otro se ha convertido en un capitalismo malo, financiero y especulativo. No. Lo que estamos viendo es la emergencia de una nueva forma de gobernar a los hombres y a las mujeres. Estamos viendo la crisis como un instrumento de gobierno. Eso lo vemos que está surgiendo. Y vemos también algo que viene al caso. Estamos viendo nuevas experimentaciones de conflicto, nuevas tomas de palabra, nuevos temas que es difícil ponerles un nombre, y esto es interesante ya en sí mismo porque como sujeto se vuelve muy interesante. Lo vamos a llamar de forma general movimientos, en plural, movimientos que a veces se desinflan rápidamente, que a veces duran en el tiempo, que a veces se transforman. Son movimientos en los que la experiencia española, el caso es evidentemente fundamental, y lo que decía Jacques, y estoy muy de acuerdo con él, la pregunta es ¿qué hacemos una vez que ya ha pasado el momento de emergencia de los movimientos? Ya estos movimientos están aquí y se tienen que poner a la práctica. ¿Qué hacemos? Estas son prácticas nuevas, y justamente el tema de la ocupación, las prácticas de ocupación, que son muy interesantes, porque aquí pienso, por ejemplo, en la Puerta del Sol, en Madrid. Me acuerdo muy bien de cuando ocurrió en mayo. Esta práctica que consiste en ocupar un espacio público, que es también una forma de decir que el espacio público no es lo que debería ser. Es una forma de decir que el espacio público debería pertenecer a todos, mientras que el espacio público, paradójicamente, está prohibido para aquellos que quieren sentarse ahí o vivir ahí o hablar ahí o acampar. Y la prueba es que la policía llega y limpia el terreno. Así que es una forma de escenificar de manera muy visible, de manera políticamente visible, de manera corporalmente visible. Se está escenificando que entre lo público y lo común había una especie de abismo. Había una diferencia tremenda. Así que el espacio público no le pertenece al Estado, el espacio público nos pertenece a nosotros. Y para ser muy clara, diré que este espacio ya no es público, porque no es del Estado ni siquiera. Nos pertenece a todos, es un espacio común, no es público. Y creo que es fundamental. Y me queda algo más que comentar, y es cómo hacemos para inscribirnos en esta dimensión del tiempo, en esta dimensión de sostenibilidad en el tiempo, digamos. ¿Cómo pueden durar estos movimientos? Me parece que Jacques y yo hablamos de lo mismo, aunque lo digamos con términos distintos. Yo pienso aquí en la institución. Esta es la forma de articularse. ¿Cómo articulamos el momento de movimiento, esta dimensión horizontal del movimiento, la dimensión amplia a nivel territorial en las ciudades, esta dimensión que necesariamente tiene que ser organizada porque se trata de una instancia que se está institucionalizando? ¿Cómo lo diríamos de manera abstracta y esquemática? Bueno, se hace convivir una con otra o vivir en común. Construimos con una con otra una dimensión constituyente de experimentación por un lado y una dimensión constituida de decisión política. Es una pregunta que me planteo y que aquí he comentado con otras personas y que comento con gente de hace años. Para mí, en agosto, en Bolivia, justo después de la elección de Evo, cuando
se veía esto que era inimaginable, una persona que hace filosofía política, veíamos la coexistencia de una asamblea constituida, es decir, un gobierno con ministros, y una asamblea constituyente con un proceso constituyente, porque las dos dimensiones normalmente no se dan en el mismo tiempo. Desde el punto de vista del derecho no se da. No se puede tener un gobierno constituido y una asamblea constituyente, y en aquel caso vimos esta dinámica de un movimiento que iba alimentando al poder ya constituido, y el poder constituido que no integraba el movimiento, pero sí que permitía que el movimiento le atravesara. Perdón, los movimientos, no el movimiento obrero, movimiento de campo, movimiento de las mujeres, etcétera, que iban atravesando el poder ya constituido. Y esto era realmente fascinante, era muy complejo y muy difícil, porque se desinfla, no funciona, a veces de pronto funciona algo. Pero evidentemente es un aprendizaje muy largo. Y lo que vivimos en Bolivia, lo que aprendimos, esta apertura de experimentación absolutamente inédita, es similar o va en la misma línea de lo que podemos aprender con el 15M. Lo único que hace falta, o lo que hay que saber, es que las preguntas siguen ahí. Por lo menos, bueno, yo no me considero nadie como para dar una respuesta. Además, ni siquiera soy española, por lo tanto, es algo que veo cuando veo la prensa, cuando la gente me cuenta. Entonces no tengo mucha más información más allá, pero lo que sí me pregunto sobre Podemos es una pregunta, y no es nada negativo, es una pregunta, y es cómo, es de hecho lo que sería interesante, lo que es interesante en Podemos, ¿cómo hacemos para construir a partir de un movimiento, el 15M, algo como una estructura de organización que a pesar de todo se construye a partir de y que mantiene un nivel de verticalidad y que tiene necesidad de un nivel de verticalidad para constituirse como organización? ¿Cómo hacemos para equilibrar estos dos aspectos? Y si queremos añadir un tercer elemento para complicar aún más la situación, y por esto está bien, por eso me parece apasionante, bueno, ni bien ni mal, pero porque está abierto, ¿no? Si queremos añadir una tercera dimensión, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión de que se puede añadir otro elemento, y es Ganemos, que añade otra dimensión, que es la de la territorialidad. Ahí, ¿cómo hacemos para articular un sentido o una línea de verticalidad, una línea de horizontalidad y además una dimensión de difusión territorial? Este es el reto o el tema absolutamente apasionante de la reapertura de la democracia, que tiene que ir mucho más allá del agotamiento de esta representación clásica de la democracia tal y como se ha aprendido desde la Edad Moderna. Que funcione o no funcione, creo que importa poco. Lo más importante es intentarlo, volver a intentarlo y volver a intentarlo. Bien, muchas gracias por estas propuestas para pensar el presente, que ya hemos visto que no es desde la primera pregunta, ¿no? Y al final lo que se decía es la primera pregunta del papel del intelectual, que no dice lo que hay que hacer, sino que propone formas de pensar el presente. Vamos a dar un giro en esta última pregunta, que quizás sea una apertura un poco más al debate. No es posible que no coincidan en su punto de vista al respecto, y es interesante también porque esta misma pregunta que me planteará ya ha circulado algunas de las intervenciones de algunos de los conferenciantes durante estos días. Ambos han afirmado desde perspectivas diferentes, han hablado ya de su relación con el pensamiento y la herencia de Michel Foucault, y por eso me gustaría plantear esta cuestión. En una entrevista que Nicolás Cormier realizó en Le Philosophe en 2001, de Jacques Rancière, define su teoría de la subjetivación política como reconfiguración de los datos comunes, mientras que afirma a Michel Foucault no le habría interesado lo común polémico, sino que había identificado bajo el nombre de política lo que en realidad sería constitutivo de una teoría del Estado policial. Más de una década después de estas afirmaciones, y a la luz de la publicación de los cursos del Colegio de Francia, los últimos, podríamos
que nace esta identificación entre política y policía en la obra de Michel Foucault? Bon, deux mots simplement. L'entretien auquel vous vous référez est une chose un peu entrevista fue un poco complicada porque era una entrevista de alguien, discípulo de un autor, que quería decirme que Foucault estaba fuera del campo político, y yo le respondía diciendo que Foucault no era un teórico político para nada, que no se interesara en la política, pero que no era un teórico político. Pero bueno, no digo que hiciera mala teoría política, sino que no hacía teoría política, porque lo que le interesa a él o lo que le interesa a mí no es algo que interesa ahora a Foucault en aquel caso. Pero bueno, además, yo evidentemente he aprendido muchísimo de Foucault, y Foucault ha sido esencial desde el 68 para mí, para poder salir del antiguo esquema en el que hay una teoría de la revolución, lo vamos a aplicar, etcétera. Y Foucault nos enseñó finalmente esta especie de separación también, y que escribir libros era una práctica, y que escribir sobre el presente era una práctica, etcétera, y que había toda una serie de prácticas o de discursos que eventualmente se cruzaban unos con otros, y que fundamentalmente la acción no era la consecuencia de un conocimiento, sino que estos eran partes de una dinámica de una acción. Es decir, una forma de redistribuir el territorio de lo visible y el territorio de lo pensable. Bueno, todo esto para decir lo esencial de lo que pienso de Foucault. Además, es claro que lo que yo he intentado pensar como tema central en la política, a saber, la constitución justamente del espacio mismo en el que hay sujetos y objetos políticos identificables, esta especie de configuración de lo común, que era algo que no interesaba a Foucault. Yo creo que no le interesaba específicamente, se interesó por muchísimos temas, y cuando habla de los temas o de los sujetos, por ejemplo, no se interesa de los sujetos políticos, sino que aborda a los sujetos que por sus actos producen una nueva visibilidad del mundo, una nueva visibilidad del mundo común. Y pienso que también en un momento dado Foucault había sido identificado con ciertas posiciones de denuncia de la represión, etcétera, y creo que por esto Foucault adoptó una especie de postura radical en la que decía: yo hablo de la política sin ocuparme de los universales, de los temas universales, es decir, al rechazar ocuparse de esos temas, él se interesaba únicamente por el funcionamiento de la política, es decir, de las preguntas que se planteaba, etcétera. Los funcionamientos y cómo estos funcionamientos producían efectos de resistencia también, en qué medida estos funcionamientos o estas prácticas de gobierno se encontraban con prácticas de constitución también del sí, etcétera. Pero simplemente lo que quiero decir es que Foucault nunca se interesó por ese tipo de cosas que a mí sí me interesan y que están en el centro de la política. ¿Por qué? Pues justamente porque se encontrábamos en un espacio en el que estábamos repensando la política, el poder, la comunidad, el Estado, el gobierno, etcétera. Esto es más o menos lo que puedo decir. Y no soy especialista de Michel Foucault tampoco. En una cierta época sí que seguí sus escritos, pero nunca he sido un experto. Así que no quiero decir nada injurioso, por supuesto, ni nada crítico. Simplemente dije eso porque creo que se interesaba en otras cosas mucho más que en la política, pero ya está. Bueno, yo tampoco soy la abogada de la familia Foucault, ni siquiera soy parte de su familia, nunca lo he conocido, o sea que, bueno,
Eso por ahí, pero también quiero intentar decir algunas cosas. Como soy muy curiosa y como he sido muy buena estudiante, pues conozco la tesis de Jacques Rancière, porque siempre he tenido la impresión de que cuando se hablaba de la policía había una proximidad entre los análisis de Foucault sobre la policía y los análisis que hace Rancière. A lo mejor él me dice lo contrario, pero me parece que hay algo que les acerca mucho, y es simplemente el hecho de registrar el sentido histórico de la palabra policía y la restitución de la palabra policía a una actividad de administración o de gestión, a este sentido, al sentido de práctica de gobierno. Entonces, Foucault aborda esto porque, como él aborda la historia, que es su terreno de juego, digamos, y en su caso es distinto, usted se interesa mucho más a la restitución de los espacios y de las dinámicas en los espacios, de sujetos y objetos en los espacios. Mientras que en el caso de Foucault creo que esto se aborda más desde el punto de vista del análisis histórico. Creo que son dos miradas distintas sobre objetos que me parecen similares. El objeto de la policía, que estaba en la pregunta, me parece que las miradas son similares porque se aborda el tema de la terminología de la palabra police antes de que fuera policía, antes de que fuera abordado antes del siglo XIX. Se centra en diferentes significados y es su forma de restituir algo que encontramos en otros autores también. Es una práctica de gobierno, se asocia a una práctica de gobierno. ¿Cómo pasa el gobierno? ¿Cómo ocurre el gobierno? ¿Cuáles son los diferentes niveles del gobierno y los diferentes dispositivos? ¿Cómo nos gobiernan? ¿Cuáles son las prácticas del gobierno que nos atraviesan, digamos? Creo que este es el sentido. Y en el otro extremo del análisis, o en el otro polo del análisis, es decir, el polo de la política, este no se ve de la misma forma por parte de Foucault, y no creo que sea necesariamente porque no le interese. Pienso que el punto de vista o la problematización es diferente, cambia. Y me parece que el polo de divergencia, aquí el más evidente para mí al menos, a lo mejor me corriges, es difícil hablar de alguien que está presente, pero bueno, para mí la divergencia quizás la más importante es que en Foucault no hay comunidad, o para ser más precisa, se trata de construir, y no una comunidad, sino comunidades en plural, eso es importante, y luego estas comunidades siempre son transformables en el tiempo, es decir, van cambiando, van diferenciándose de ellas mismas, es una evolución en el tiempo, y estas comunidades no son comunidades desde siempre y para siempre, sino que son experimentaciones. Vuelvo al mismo término. Son, bueno, lo que utiliza él es un nosotros. Hay un pasaje de un texto de Foucault que me gusta mucho, en el que a principios de los 80 él discute con un neopragmático americano, y hablan de Rorty y dicen que no comprende que no podamos hablar uno con otro porque hace referencia a nosotros, y pone ese nosotros en comillas, en los valores de universalidad, o cuyos valores de universalidad deberían ser la base de la práctica política. Mientras que para mí, dice Foucault, el nosotros, entre comillas, debe ser necesariamente el resultado, y ahí insiste, el resultado de las prácticas y de las preguntas que formulamos. Las prácticas que realizamos y las preguntas que formulamos, y no la condición
de posibilidad de estas mismas prácticas o preguntas que ejercemos o que formulamos. Creo que ese nosotros, que se refiere a la comunidad, creo que nosotros es siempre un efecto de la práctica, de las prácticas. El sujeto, ya sea singular o común, individual o colectivo, siempre son los efectos y no son condiciones de posibilidad. Y por eso me interesa mucho el 15M, porque me parece que un cierto número de prácticas han hecho emerger determinados temas que antes no existían y que estos temas o que estos sujetos se están encontrando con problemas abiertos que merecen ser abordados y con preguntas que tienen que ser formuladas. Porque no tenemos primero sujetos sin prácticas, no, tenemos sujetos que van creando una nueva subjetividad y que da lugar a las nuevas prácticas. Este es el primer punto. Y el segundo punto, me parece que estas subjetividades están en peligro para Foucault. Y el peligro es probablemente el de su reabsorción inmediata o el de la reabsorción inmediata y la objetivación por el discurso, puesto que el discurso es político, periodístico, mediático, es un discurso mainstream. Todos tenemos el kit del militante de un movimiento o de otro. Hay que vestirse de una manera, hay que escribir de otra manera, hay que escuchar esta música, hay que hablar con estas palabras, etcétera. Aquí está su libro de referencia, aquí está todo su bagaje, digamos, ¿no? Y hablamos de una especie de tentativa de objetivación de algo que se da, al contrario, como una instancia de subjetivación. Y Foucault lo que dice es que finalmente existe solamente una forma de evitar la recuperación o la objetivación de algo que se da como un sujeto, como un movimiento de subjetivación, y es no parar nunca en algo concreto, no parar nunca en una subjetivación, sino reafirmar siempre un movimiento permanente de subjetivación. Pero esto es muy difícil desde el punto de vista político, porque esto implica no solamente diferenciarse de aquello contra lo que nos construimos, no solamente diferenciarnos de aquello a lo que nos oponemos, sino que no podemos dejar de diferenciarnos de nosotros mismos. A mí me interesa el sujeto colectivo. Me interesa muchísimo y es también el tema de Foucault. Es el tema que se da en las conferencias del Collège de France también. Es un tema que vuelve continuamente. ¿Cómo se construyen los sujetos colectivos? ¿Cómo nos construimos juntos? Lo dice cuando trabaja con la gente de las prisiones, lo dice cuando surge el movimiento gay en el que participa en los 60, 70, 80, cuando empieza a ir a Estados Unidos. Lo dice en la época del IRA, aunque el IRA luego se convirtiera en una catástrofe absoluta. Él se pregunta cómo nos construimos, cómo nos erigimos en un levantamiento. Pero este levantamiento en sí mismo tiene que ser completado. Y él se hace esta pregunta continuamente. Y la respuesta no es una respuesta, es una lectura. Él ni siquiera dice que sea la respuesta correcta, es una hipótesis. Y dice que la subjetivación o la subjetividad siempre es preferible. La subjetivación es un movimiento, es un trabajo permanente de lo que es cada uno y de lo que es cada uno con los otros, en prácticas, a través de modos de vida y también a través de experimentaciones. Y la dificultad consiste en construir una política de la experimentación o una política de los modos de vida o una política del devenir de los modos de vida o de la subjetivación en plural. Es eso lo que es complicado. Y una última cosa, porque se ha dicho sobre Nicolas Poirier, se ha mencionado en la pregunta, en su obra de 2001, era un castoriadiano. Hay una vuelta de los castoriadistas en los debates políticos en Francia,
desde hace pocos años, pero no habla de la misma cosa. La institución imaginaria de la sociedad es una cosa y la experimentación presente, actual, conflictual y sobre los modos de vida, sobre las formas de subjetivación, las formas de tomar la palabra, es algo absolutamente distinto. Nosotros no estamos en el imaginario, estamos en la política. Y eso es todo. We talk too much. We have talked too much. So. Okay. Tenemos tiempo, si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Muchas gracias por la entrevista tan interesante que habéis realizado. Mi pregunta es la siguiente. En estos días de profundo cambio, tengo la impresión de que la filosofía sigue desarrollándose desde modelos de otro tiempo. Desde el libro, desde las editoriales, a través de los grandes medios de comunicación, desde las conferencias y las primas. No hay un diálogo de igual a igual de los profesores, de los intelectuales, si es que existen, con la ciudadanía en los espacios donde todos podemos hablar de tú a tú o de muchos a muchos. De igual a igual. Estos son los espacios de Internet hoy en día, de los blogs, de las redes. Pregunto en este sentido, ¿qué papel juega la tecnología, particularmente las tecnologías digitales de la información, en el hombre o la mujer emancipado? Tomando como referencia el discurso del maestro Enrique. ¿Se puede ser en el siglo XXI un hombre o mujer emancipado sin participar en los espacios de comunicación digitales en Internet? Y por último, se puede ser, por último la pregunta un poco más general sería, ¿qué papel tiene la filosofía o las humanidades si no está hablando en los espacios donde hoy en día está la gente? Hoy en día no en la puerta de la fábrica, hoy en día en la red. Gracias. Bueno, un segundo. Respecto a la tecnología, no hay nada que esté bien o mal. Las tecnologías no están bien o mal en sí mismas. Las tecnologías son un instrumento. Y este instrumento puede ser muy potente, puede ser un instrumento de poder, también de emancipación. Pero yo creo que el caso era igual cuando se trataba de libros. Todos los soportes del pensamiento juegan un poco el mismo papel. En la actualidad me parece muy difícil pensar en la emancipación, bueno, porque no es realmente uno de mis términos preferidos, pero bueno, como se ha comentado, para mí me parece que Internet es un espacio de circulación, de compartir, de construcción del común, pero es un espacio, no es el espacio. Y creo que no es el único simplemente. Y al mismo tiempo, como hemos visto claramente desde hace mucho tiempo, con los SMS, por ejemplo, con todas las tecnologías. Y al mismo tiempo me parece evidente también que se trata de un espacio de construcción o de transformación del sujeto en objeto. Creo que muchos de nosotros tenemos una página de Facebook y Facebook a la vez es un espacio de modelización del sujeto que lo convierte en objeto porque no controlamos los algoritmos de Facebook y al mismo tiempo todos hemos utilizado, y creo que todos lo haréis como yo, todos lo hemos utilizado como un espacio, como un medio extraordinario de difusión, de compartir también los saberes. Creo que sí y no. Bueno, no tengo mucho que decir para esta pregunta. Lo que sí creo que hay que un poco desconfiar de pensar que la tecnología es una ruptura total. No, creo que los mismos saberes, el mismo debate circula también en forma de libros, en anfiteatros, en aulas, en blogs, etcétera. Bueno, si hablamos en un anfiteatro o en un aula, un año después o un mes después, hay gente que va a decir, bueno, sí, lo he subido a YouTube y ya se puede ver en todo el mundo, vale, pero
luego aquellos que te lean o te vean o te escuchen van a hacer también lo que quieran con esa información. Me parece que es una forma de distribución aleatoria de la palabra y que no se puede resolver diciendo simplemente, bueno, hay una técnica que es autoritaria y otra técnica que es democrática. No, si hay un espacio democrático es justamente aquel que permite que la palabra circule sin control y que salga de todos los espacios y que cambie de espacios, porque así llega a personas a las que a lo mejor no nos íbamos a dirigir de otra manera. Creo que lo importante es que haya cada vez más medios para circular la palabra y el pensamiento y ya está. No hay que decir que uno sea del pasado y otro del futuro o que uno sea bueno o malo, no. Si hay un montón de información que pertenece al pasado y que circula por Internet y es también maravilloso. ¿Alguna pregunta más? Il y a d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui... Non, il y avait quelqu'un. Non, je sais pas. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question là-bas, je sais pas si... Somebody. Ah. Sí, ya. Podemos a esas dos preguntas de allá arriba y se me ha echado un poco el tiempo encima. ¿Alguien más había? Os rogamos que seáis lo más breves posibles porque tenemos poco tiempo. Sí. ¿El micrófono? Sí, perdón por el tiempo también, por virtud del tiempo, ya todos quieren alcanzar. Pero mi pregunta un poco se basa con respecto a lo que había afirmado también Judith Brevet, en relación a que Foucault, bueno, en algunos de sus textos también dice, ¿no?, que lo que él hace en sus textos o lo que posibilita su pensamiento es también una forma de caja de herramientas, ¿no?, una instrumentaria de desactivación de dispositivos de poder, de palabra, de discurso. Y me gustaría preguntar a Jacques Rancière, o a ambos, ¿por qué no?, ¿cuál es la posibilidad de que esta caja de herramientas funcione también dentro de su pensamiento? Yo sé que probablemente él me contestará que no hay ningún papel definido del intelectual, pero en virtud de que sus textos también funcionan desactivando ciertas formas, ciertas lecturas de la lógica. Entonces, ¿cuál sería este lugar que podría tener esta caja de instrumentos dentro del pensamiento de Jacques Rancière? Bueno, yo siempre he sido un poco reticente con la idea de la caja de herramientas. Me parece que es algo un poco funcionalista y también creo que no se corresponde con la forma en la que funcionan los conceptos y los análisis. Es cierto que el texto de Foucault habla de que los conceptos son como herramientas, pero bueno, yo ya abordé este tema una vez y no me gusta mucho porque es como que hay alguien que crea una herramienta y luego alguien va a utilizar esta herramienta. Si en esta lógica caemos siempre en el mismo esquema de teoría y práctica, por eso un poco lo rechazo. Yo creo que estamos más en una relación de descripción, de relato a relato o de descripción a descripción. Son conceptos diferentes, son una especie de topografía. Como lo dicen filósofos como Deleuze, por ejemplo, son topografías de lo imaginable, de lo pensable y de lo que se puede hacer también. Entonces, no se trata de herramientas que extraemos y que sacamos de la caja. No, para mí no. Para mí son más bien como cartas
que sirven o mapas que sirven para elaborar otros mapas diferentes, etcétera. Pero fundamentalmente creo que hay que pensar más bien en una especie de ampliación o multiplicación de las posibilidades de pensamiento, una ampliación del campo de lo posible en general, más que pensar en herramientas o en una caja que tiene herramientas y cojo una y la saco. No, porque para mí no es así, desde luego. Bueno, yo solo quería decir un par de cosas o algo muy rápido. Creo que la caja de herramientas hay que ponerlo en contexto en la época porque era algo contra una determinada tradición filosófica y lo que quería decir era que el pensamiento se puede abrir a utilizaciones y a prácticas. Esto es lo más importante. Es cierto que la palabra herramienta no estuvo muy bien escogida y, bueno, además aquí es donde tuve yo una gran revelación, algo que me contó Daniel Lefebvre, que fue compañero de Foucault durante 25 años. Y él, bueno, me dijo que Toolbox era el nombre de la discoteca gay más importante, una de las más importantes de los Estados Unidos y que Foucault frecuentaba. Entonces, bueno, quizás esto tuvo algo que ver, era una broma privada realmente, lo de caja de herramientas con Toolbox. Hola. Creo que si todos son signos, si todos son prácticas, si todo es experimentación, si todos son términos de signos, de apropiaciones, de territorializaciones y territorializaciones, al final olvidamos el hecho de que el mayo del 68 fue un breve accidente más en esa gran onda de la derecha que ha sido Francia desde siempre, ¿no? O sea, la ocupación alemana, que no fue ocupación, o ahora mismo como la clase obrera vota Le Pen, ¿no? Nos impide pensar, y aquí va mi pregunta, es si el pensamiento postestructuralista no ha sido el simple correlato del régimen neoliberal que ahora padecemos, ¿no? Porque ¿dónde queda pensar en la materia, no? Al final, el pensar postestructuralista nos deja pensando en un discurso que remite a un discurso que nos permite una virtualidad que no remite absolutamente a nada. Dice el compañero, esto no es un pensar con un alfarero, esto no es un pensar con un artesano, esto no es un pensar porque no piensa realmente lo real. ¿Dónde queda entonces el pensar el acontecimiento real que puede suceder, que puede hacer que algo se desencadene de verdad? Gracias. Lee los textos. Lea los textos, realmente leyendo el texto, porque cuando hablamos o hablas de postestructuralismo, esto no existe. O entonces, si existe, hay que definirlo y se entendería todo lo que viene después del estructuralismo. Ten en cuenta que el estructuralismo es difícil ya de definir. ¿Cómo puedes juntar a todos estos autores cuando comparas los textos y ves que hay una diferencia? Hay una comunidad de método durante un cierto tiempo, pero después es divergente de manera muy concreta. En Foucault la estructura tiene una historia. La estructura es objeto de la historia. Así que, bueno, creo que el estructuralismo ya es muy complejo y el postestructuralismo sería todo lo que viene después, por lo tanto, aún más complicado. Estás poniendo todo junto. El pensamiento neoliberal, evidentemente existe, el pensamiento diferentes autores que metes en un mismo saco, ¿no es cierto? Y la prueba está aquí. Hay objetos y hay hipótesis muy diferentes. Y después hay una tercera cosa que me parece una banalidad realmente, o una especie de reducción bastante mainstream, y es el postestructuralismo es discursivo. No, no es discursivo. Por ejemplo, en el caso de Foucault, a partir del momento en el que él, con Daniel Lefebvre, entra en el grupo de información, porque era militancia, eran prácticas compartidas con familias, con agentes sociales, con activistas, con abogados, etcétera, y también con actores, escritores, con Jean Genet y con muchos otros. Pero sí que existe esta preocupación del hacer, del actuar, y es un elemento esencial y acompaña a Foucault y a muchos otros también. No es solo él. Hablo de él porque es lo que conozco
porque sé lo que ha hecho, pero hay muchos otros. Y el desfase entre Foucault, y es lo que intenté contar el otro día en la conferencia, el desfase entre el análisis de lo discursivo y el análisis de las prácticas y de las relaciones de poder con las prácticas de subjetivación y los modos de vida, es exactamente el mismo desfase entre lo discursivo y la materialidad de las prácticas, la materialidad de la vida. Así que es exactamente el contrario de la lectura de Foucault. Y esto es un hecho, está en los textos, está en la política, y no es cierto. Eso se puede contrastar perfectamente que no es así. Que Foucault era cómplice de los gobiernos neoliberales de hoy, bueno, que hacen que sí, que hoy tengamos a Le Pen en Francia. Le Pen en Francia, ¿qué es? No es populismo, pero es este tipo particular de populismo que se llama demagogia. Demagogia. Y algo diferente es decir, bueno, estamos en el medio de la gente, donde se encuentra la gente con ellos, construyendo, actuando, experimentando con ellos. Y la gente no es la gente, son personas con situaciones concretas, específicas y con relaciones de poder que son extraordinariamente materiales y concretas, específicas. El poder no es una entidad, no es una P mayúscula y ya está. El poder son relaciones de poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de cuerpos, hablamos de personas con una edad, con un sexo determinado, con un sufrimiento determinado, con una preocupación, con una alegría, con un compartir, con una experimentación, etcétera. Eso es materia y eso es la vida, no es discurso.